¿Eres de los que piensa que los productos light sirven para adelgazar? ¿Los consumes en exceso? ¿Sabes qué beneficios reportan a la salud? Según expertos, la tendencia a consumir alimentos light parece no tener freno debido a la preocupación que hombres y mujeres tienen por ser delgados. La realidad es que consumir alimentos bajos en calorías no debe tomarse a la ligera. Quédate con nosotros porque en las próximas 2 horas te diremos cuáles son los mitos y realidades de los productos light. Es el momento de tratar de aprender, de reconocer que somos ignorantes o negligentes frente a una serie de promocionales. Hemos sido bombardeados, todos, durante muchos años, acerca de los supuestos beneficios, veremos si hay algunos que puedan ser reales, de productos de bajo contenido calórico. Sin embargo, existe una desinformación realmente grave que nos obliga a tratar de pensar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos consumiendo, y que tanto, pensando en obtener una mejoría parcial de la salud de una manera muy fácil o sencilla, quizá lo que estemos logrando es precisamente lo contrario. Y este desconocimiento hace que se abuse a veces de productos así, y también que se abuse de la ignorancia tanto de los prestadores de servicios que ahora se llaman de hospitalidad, por ejemplo, en los restaurantes, y de la ignorancia en términos generales de quienes pretendemos de alguna forma hacer una trampa a la naturaleza. Les voy a poner un ejemplo. Mi padre y mis hermanos y mis hijos bueno, mi padre ya murió, pero son muy sarcásticos, muy irónicos y están bromeando siempre. Estábamos cenando en algún restaurante en Córdoba y por bromear le pedimos al mesero que si nos hacía favor de traernos agua light. Y el mesero dijo que sí, con mucho gusto, y al ratito regresó. Me dijo, oiga, discúlpenos por favor, pero por el momento no tenemos agua light. ¿Se le ofrece alguna otra cosa? Este tipo de comentario lo hago para que veamos hasta dónde puede llegar ese tipo de ignorancia o de negligencia respecto a una situación así. Yo le puedo pedir al público que nos escuche, que está aquí, que pidan así en algún restaurante y probablemente les van a responder lo mismo. De ahí la magnitud de lo que pueda suceder y el desconocimiento del tema que hoy va a ser tratado por especialistas que han formado y un panel verdaderamente de lujo. Está con nosotros Leticia Naya, es endocrinóloga con subespecialidad en nutrición clínica. Josefina Morales de León, que es jefe del Departamento de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, de la Secretaría de Salud. Rocío Alatorre, que ella es comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, que es la COFEPRIS, y está con nosotros Claudia González Jauregui, nutrióloga clínica. Nora, hola, doctor, ¿nos buenos presentas días a nuestra invitada en el Face? Claro que sí, buenos días a todos, bienvenidos. Está con nosotros Michelle Torres, que es especialista en medicina ayurvédica y nutrición, maestra en yoga, y bueno, le agradecemos mucho. Ya tenemos algunos comentarios, doctor, pero no sé si quiera que veamos primero unos sondeos. Lo que ustedes gusten, y me dijeron que no viene Sandra hoy, así es que usted andará voy con a el público. incursionar ahí con el público, si lo permiten. Así es. Un rato, sí. Vamos con un sondeo. Los productos light creo que son bajos en grasa, ¿no? Son productos bajos en grasas o azúcares. Creo que son los productos que vienen reducidos en grasas y en carbohidratos.
tienen menos grasa, menos azúcares y todas esas cosas, con diferentes tipos de sustitutos. No los conozco porque mi médico, en el caso de que tengo la situación de la diabetes, me dice que no los consuma. He escuchado de ellos, pero no sé a fondo lo que son. Y son productos bajos en grasa. Creo que son los productos que tienen como bajos en grasa o que tienen menos calorías y que te permiten pues no consumir tantos carbohidratos o cosas así. Tienen menos calorías y ayudan a la gente a bajar de peso. Los he escuchado. Light son los que contienen, no sé, menos productos dañinos. Pues sí, he sabido un poco de que te sirven para que no engordes y esas cosas, pero también me enteré de que pues no son tan buenos, que es mejor comer comida normal y frutas y verduras, esas cosas. Bueno, ahí está siempre ese creo que o pienso que, y eso pues habla de la ignorancia supina respecto a algo que es muy importante cuando recordamos que alguien con sabiduría dijo, somos lo que comemos. Por eso tenemos que preguntar al panel ahora, ¿qué es un producto light? Bueno, realmente son aquellos alimentos, de manera general se consideran aquellos alimentos que en su aporte total de calorías en relación a un producto base van a estar reducidos en el 30% del contenido calórico, ya sea por una reducción de grasas o por una reducción o sustitución de azúcares, ¿no? De manera general es como concepto, ¿no?, que tenemos de los productos light. Pero entonces vamos a hacer referencia de los productos como un producto industrializado. Claro, porque alguien podría pensar, y tenemos que aclarar, aunque parezca una perogrullada, porque muchos pueden pensar que una jícama es un producto light. Es un producto de la naturaleza bajo en calorías. Entonces, los productos industrializados que están sometidos a algún proceso. Algún proceso, sí, químico, en su elaboración. O en reducción, su elaboración. sí, en su elaboración. Ahora, para que se haya hecho esta difusión tan enorme y se consuman así, ¿ha habido alguna forma de regulación en otras épocas? Sí, cómo no. Actualmente tenemos la norma 086, es una norma oficial mexicana, es obligatoria en todo el territorio nacional y fija exactamente cuándo un producto puede denominarse light o bajo en, no utiliza el término light, el término light es un término más bien comercial. La norma dice está reducido en o bajo en. ¿Cuándo se considera un producto reducido? Cuando con relación al original, durante su elaboración, se disminuyó, como bien señala la colega, el contenido de azúcares o de grasas, que por supuesto impacta en las kilocalorías totales, en comparación con el otro. Vamos a decir, alguna botana original versus una botana que está reducida a su composición en sales, en sodio o en grasas, y ahí es cuando decimos estamos comparando a dos productos, uno reducido con. La obligatoriedad es la norma oficial mexicana. Preguntaba yo desde cuándo más o menos, pero ya que está comentando esto, yo quisiera también precisar algunas cosas o quererlas precisar. Cuando en México una persona, por ejemplo, de mi generación, y en mi caso yo no bebo, no puedo beber, escucho la palabra botana, me imagino lo que en mi tierra daban acompañando a una cerveza, siendo un lugar donde hay una fábrica de cerveza. Y que mis amigos y compañeros, y todavía algunos de mi edad, van a algunas cantinas donde sirven alguna comida, pescado o carne o carnitas o etcétera, y a eso le llaman botana. Sin embargo, en mi familia política he visto que le llaman botana a cacahuates, quesos y papas. Entonces, también hay botanas industrializadas. Sí. No nos referimos a las botanas de pueblo. El como término en mi es un tierra. poco más amplio, efectivamente. Sí, por eso, yo quisiera que hiciéramos hincapié productos industrializados. Correcto. Porque la primera vez que yo tomé una cerveza, cuando no sabía que podía tomar en Orizaba, nos dieron de botana, me acuerdo, un rábano partido así, con limón, sal y chile. Eso fue la botana, entonces, por eso le digo que quizá tenga yo que hacer hincapié. Disculpen que sean tonterías aparentes,
No. pero tenemos que usar un lenguaje y una semántica que sea comprendida. Entonces son botanas industrializadas, Bien. es correcto. Yo quería hacer un comentario. Sí. Lo que comentó usted de que pidió agua light, Sí. sí hay agua light, se denomina agua light a la que está baja en sodio. Sí. Entonces está muy mal utilizado el término light, porque light significa que esté bajo en carbohidratos, o sea, que quiten azúcar y que pongan edulcorantes no nutritivos, que bajen el sodio o que también esté bajo en grasa. Entonces, como dice usted, los términos no se utilizan bien y por eso la gente nos confundimos tanto. Entonces, sí hay un agua que la denominan light, que es baja en sodio. Entonces, sí le pueden servir en un restaurante agua light. Bueno, fíjese cómo esa es la Exactamente. maravilla del aprendizaje. Todos los días aprendemos muchas cosas. Bueno, de hecho la norma que mencionó la doctora habla específicamente de esto, ¿no? O sea, aunque en México no está aceptado el término light o light, Ajá. sí hablamos de estar reducido bajo y incluyen lo que es la sal, el sodio, Exacto. el sodio. Y lo usualmente, denominan ¿no? un alimento light. O sea, mal denominado, pero sí se para utiliza. México, Un producto, sí, para sí. México Estoy es- de acuerdo con el doctor Lamoglia en que hagamos esa Sí, un distinción, producto, sí, porque una cosa es un alimento es el que capturamos, cosechamos, y un producto es cuando ya sufre una transformación a manos de la industria, de nosotros mismos en la cocina, y ya es un producto elaborado. Claro, Y ahí más estoy ligero. muy de acuerdo. Y el término light, definitivamente, doctor, yo creo que tenemos que empezar por ahí. Estamos usando un término que viene de otro idioma, que no es el nuestro, y en el sentido real, pues quiere decir diluido. Entonces, pues un producto diluido, pues ¿qué pasó? Entonces, yo creo que sí, en la norma lo dice muy claro, bajo en, reducido en, Así es. adicionado con. Así es. Entonces, para la cuestión ya de la industria, pues sí, ya es muy largo ponerlo en esos términos, se han acuñado esto de light o lite, que también en el caso de las cervezas Sí, también lo aparece utilizan. lite, Y claro, sí. la cervecería en Orizaba tiene ¿Y qué cosa? cerveza lite. Cervezas lite. Como yo tengo 40 años, no acercarme a una cerveza, entonces no sé cómo es. ¿Pero qué quiere decir lite? Es un poco el manejo de la palabra light. La traducción de la light. traducción. Pero Bueno, como señalan las colegas, efectivamente, de acuerdo, se utiliza el término para productos, es decir, sufrieron ya una transformación. No son alimentos que se cosechan y se sirven directamente de la granja a la mesa, son productos transformados y la norma oficial mexicana se llama norma que fija los alimentos que han sido modificados en su composición, en un proceso de transformación, ya sea que hayan reducido o modificado el contenido total de grasas totales, de grasas saturadas, de azúcares, de carbohidratos en general o de sodio. Esas son, de hecho, las denominaciones que podríamos decir. Bajo en sodio, como señalan, hay aguas que no tienen sodio, no tienen ningún mineral, podrían ser consideradas aguas bajas en minerales o en general. Pero el término light es un término comercial, light o lite, como se está ahora viendo, pero no es un término oficial. El término oficial es modificado en su composición original, que es muy largo, efectivamente. Tendríamos que buscar cómo acuñamos un mejor término que pueda explicar eso. Doctor, Bien. y Michelle nos quiere decir, porque nos están preguntando aquí si consumen un tipo de azúcar, si consumen otro. Incluso hay un comentario, doctor, que dice, Rocío Ortiz Solís, dice, es verdad que de tanto, así textual dice, que de tanto consumirlos te vuelves idiota porque tus neuronas ya no funcionan igual. Entonces, Michelle quiere retomar esta pregunta que nos hace Rocío, pero además decirnos por qué se consumen tanto en la actualidad. ¿Pero no nos están hablando del rancho San Cristóbal o de dónde? No, no dice. Si quieres retomar estas dos cuestiones. No, y la pregunta de por qué se consumen tanto en la actualidad. Pienso que, bueno, por un lado creo que es malinformación, como lo hemos estado platicando, pero también creo que actualmente la gente busca maneras rápidas de controlar su peso, de maneras que muchas veces no son sostenibles a largo plazo. Y eso los hace, creo que a veces, abusar de estos alimentos, pensando y nada más enfocándose en la parte calórica, más no se dan cuenta de la parte nutricional que es tan importante. Y cuando los alimentos son en bruto, cuando son naturales, cuando son preparados tal como, o lo más cercano a como la naturaleza nos los da, es mucho más fácil que el cuerpo en su totalidad esté completo, satisfecho y que inclusive podamos controlar nuestros antojos por alimentos probablemente sí, quizás altos en grasas, que también, ojo, las grasas son importantes en el cuerpo. Eliminar las grasas completamente de nuestra dieta
no es conveniente por muchas razones fisiológicas, ¿no? Entonces creo que es mala información y creo que es una manera rápida de conseguir resultados de peso que no necesariamente son lo mejor para la salud. ¿Te Muy parece, si regresando del corte, doctor, nos aclara esto de las consecuencias o desventajas que pueden tener? Y los factores nutricionales que me parece exactamente son tan determinantes importantes. también. Y vamos a ver una cápsula, doctor, para irnos al corte, con lo que se puede cerrar muy bien esta cuestión de la definición de los productos light. Vamos a verla y regresamos. ¿Qué son realmente los productos light? Toma en cuenta que no siempre son sinónimos de reducción de peso, son simplemente alimentos cuyos componentes se han modificado. Creo que son para no engordar, ¿no? O ayudar a la dieta. Son productos que tienen pocas cantidades de grasa o azúcares. Cuando se habla de alimentos light, se está utilizando un término en inglés que significa liviano o ligero, es decir, que se refiere específicamente a aquellos alimentos a los cuales se les han reducido su cantidad de grasas o de azúcares refinados, por lo que aportan menor cantidad de calorías. Esto ha traído como consecuencia que muchas personas crean que dichos alimentos sirven para adelgazar y que, por lo tanto, pueden utilizarse indiscriminadamente y sin inconvenientes. Cabe señalar que por considerarlos una panacea para mantener la línea y la salud, son más caros que los productos originales. Según los especialistas, se pueden denominar light los alimentos que tienen una o más de las siguientes características: valor calórico reducido, bajos en calorías, en azúcares, en contenido graso o bajos en sodio. No, por supuesto que no. No, yo creo que no. 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 Tal vez sí, pero podría surgir problemas de salud, malestares estomacales o de cualquier otro tipo y no creo que sea sano. Las calorías o los azúcares siempre están en todos los productos. Yo creo que es más sano tener una dieta balanceada y hacer ejercicios. Tiene más que ver el ejercicio que hace uno, ¿no? Moverse, no estar tan sedentarios. Pienso que se necesita una dieta balanceada más que todo y ejercicio, un buen estilo de vida. Yo creo que me ayuda, pero no creo que sea el producto milagroso. Es como si vas por unos tacos, pides 20 y un refresco de cola light. Requiere también de ejercicio, ¿no? Y como tienen muchos conservadores, pues no ayudan a tu alimentación. No, por supuesto, lo único que haces es que te da anemia, ¿no? O sea, de ahí en fuera siento que sí hay grasas buenas, ¿no? O sea, hay grasas buenas, azúcares buenos, pero hay que tener una dieta muy balanceada. No, yo creo que más que nada haciendo ejercicio o no comiendo porquerías o cosas que tengan conservadores o transgénicos. Es un tema más que nada de cuidarnos, porque genéticamente yo puedo ser ya de complexión robusta o puedo ser delgado. Más bien es siempre estar buscando temas de salud, ¿no? Se tiene que tener una dieta balanceada en cereales, yogures, en grasas que, aunque no sean light, se tienen que ingerir en nuestro cuerpo para tener todo ese tipo de energía que necesitamos. Pues ya vio el sondeo que realizamos en la calle con las personas, porque nos vamos a otro público también, y Michelle me decía, qué variedad de respuestas, de verdad, cada una podría ser un tema, desde el señor que dice la complexión, si eres robusto, aunque comas muchísimos productos light, de verdad, no vas a bajar de peso porque no están indicados para eso, Michelle, pueden apoyarte, pero en realidad también veíamos que nos contestaban esta cuestión de una dieta balanceada, hacer ejercicio, que eso es a lo que la verdad le damos la vuelta, es lo que menos queremos hacer. ¿Quieres retomar esos puntos? Y junto con la llamada de la señora Blanca Leticia, gracias por escribirnos, dice, mi hija tiene obesidad y consume productos light, pero no logra bajar de peso y en el ISSSTE no la ayudan. Claro, en cuestión de la complexión, obviamente hay un factor genético que es importante y creo que aquí la distinción es ver qué es salud, ¿no? Porque finalmente si tu complexión es de una manera, obviamente nunca vas a hacer la imagen que probablemente podamos tener de ser muy delgado porque tu complexión no es así. Pero aquí lo importante es que estés saludable. Tu complexión puede ser gruesa, sí, pero con tus niveles ahora sí que bien estables y saludable, que es lo que queremos, y con energía aparte suficiente para hacer tus actividades. Y en cuanto a la segunda pregunta,
pregunta era de que si realmente te ayudan. A nivel calórico probablemente sí tengan menores calorías, pero se ha demostrado cada vez más que las personas que consumen estos alimentos tienen más antojos por cosas dulces, porque estamos engañando al cuerpo. Realmente le estamos dando una sustancia química que el cuerpo no reconoce como un azúcar natural. Entonces se ha demostrado cada vez más que las personas que consumen estos alimentos tienden a comer más o de estos alimentos o buscar otras alternativas dulces que sacíen ese tipo de antojos. Entonces, realmente, probablemente calóricamente son menos, pero los efectos secundarios o a largo plazo realmente no nos pueden ayudar. Doctor, ¿ya está usted allá con el público? ¿Tiene preguntas también? Yo creo que todos tenemos preguntas. Muchas. Ahorita. Yo me estoy preguntando algunas cosas. Pero está con nosotros Perla, a la que a ella le sugirieron, vamos a ver de qué manera, el uso de sustancias o de productos así, pero ¿con qué objeto? También es para mantener el peso no ideal, sino el peso que debe de ser para una persona con esta estatura y bueno, en sí con la estatura. Entonces mi pregunta va en relación a los edulcorantes, que cómo impactan negativamente al organismo, a mi organismo. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería, dentro de lo que hay en el mercado, la diferencia entre una marca BC, por ejemplo, una marca Splenda o una marca Stevia, ya hablando directamente de lo que hay en el mercado, ¿no? Y que lo que yo consumo. Nada más quiero hacer unas consideraciones antes. Primero, usted no se ve con sobrepeso, es una mujer más o menos en su peso. ¿Qué fue lo que la preocupó y quién le recomendó el uso de edulcorantes? Ajá, bueno, yo ahorita no estoy con sobrepeso, pero a raíz de entrar en este proceso de la menopausia. ¿Y el climaterio? Ya menopausia, doctor. Bueno, bueno. Menopausia es la última regla, la última menstruación. Y climaterio son los fenómenos que pueden darse alrededor. Sí, yo experimenté un aumento de peso considerable. Entonces, al ir con una especialista, una nutrióloga, hizo cambios. No fueron muchos. En realidad, la dieta que ella envía es muy completa en cuanto a lo que decían las panelistas hace un momento, ¿no? En productos naturales o que se dan de forma natural pero bajos en calorías. Bajarle un poco a las grasas, no quitarlas totalmente. La leche, sí la tomo light sí la tomo light, pero en general todo lo demás es cambiar hábitos únicamente. Pero yo acostumbro a comer muy dulce, entonces sí, para mí es importante conocer los beneficios o cómo me impacta negativamente el uso de edulcorantes, ¿no? Bien, voy a hacer una pregunta que puede parecer capciosa, no lo es, pero tiene un significado muy, muy importante para la psiquiatría. Sí. ¿Es usted casada? Sí, doctor. Bueno. Ahora sí vamos es que hay un producto high que puede afectar también algunos aspectos nutricionales. Pero ¿qué nos pueden decir de los edulcorantes? Yo quisiera comentar, existen varios tipos de edulcorantes no calóricos. Dentro de los más comunes es el que usted mencionó, que es el Splenda, que es la sucralosa. Hay un estudio donde sí se demuestra que cuando toman a un paciente le dan de tomar agua y después le sacan sangre, y le mide su nivel de azúcar. Y después le dan a tomar agua con sucralosa y les miden sus niveles de azúcar y elevan el nivel de azúcar y la resistencia a la insulina. O sea, también inhiben los niveles de insulina. Entonces, aunque no tengan calorías estos edulcorantes, entre más nosotros consumamos, sí hacen que sea diferente nuestro metabolismo de los azúcares y a la larga nos hacen resistentes a la insulina, que ese es el caminito derechito para la diabetes. Entonces, sí hay que tener cuidado con la cantidad de edulcorantes que comemos. Uno de los más comunes es el que mencioné. Otro es el que a muchos productos se los ponen y ni siquiera nos damos cuenta porque no estamos acostumbrados a leer las etiquetas, que es el jarabe de fructosa o de alta fructosa. La fructosa, aunque tiene las mismas calorías que la glucosa por gramo, se absorbe más lento en el cuerpo. Entonces, los niveles de glucosa se quedan más estables, pero durante más tiempo.
Entonces, si le sacan sangre a un paciente a la hora de haber comido o a las 3 horas de haber comido, el nivel de glucosa sigue estable, no tiene picos como hace la glucosa. Entonces, eso tampoco hace bien. Ese tipo de cosas no lo dicen, ¿verdad? De factores, no lo dicen. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta que no son inocuos, o sea, sí tienen consecuencias en nuestra salud y más que encontrar productos con qué endulzar nuestros alimentos, más bien tenemos que educar a nuestro cuerpo a no comer cosas tan dulces. Eso es lo que yo les recomendaría. No, de hecho, todo en exceso, independientemente de que todo tiene un buen lado y uno no tan bueno. Entonces Exacto. hay que encontrar un equilibrio en eso y no basar nuestra dieta, nuestro consumo, como entendamos por dieta lo que consumimos todos los días, en este tipo de productos, definitivamente no. Esto no quiere decir que tampoco vamos a satanizar a los productos industrializados, ni esto, pero todos tienen un lugar y es lo que tenemos nosotros que lograr. Cuándo, cómo y no excluirlos totalmente y irnos, yo estoy muy de acuerdo con Claudia, en que tendremos que basar nuestra dieta más en nuestro común alimentos en la mesa, y si nos gusta mucho el dulce, bueno, está bien, pero controlemos un poquito. Ahí entra ya un factor, el doctor Lamoglia lo manejará más, de la voluntad y la parte psicológica que quiero, cómo puedo controlar y desviar ese a otras cosas, sobre todo si soy una persona que esto me va a afectar desde el punto de vista que a todos nos preocupa por lo que he visto en las encuestas, que es el exceso, el sobrepeso, que ya sobrepeso, doctor, ya estamos hablando de obesidad, en realidad, como decía el doctor Viteri, ¿verdad? Porque el sobrepeso ahora lo dividimos, que un índice de masa corporal no más de 30, y después de 30 somos obesos. Yo creo que tenemos que cuidar ese peso saludable, que es como ahora los nutriólogos lo manejan. Entonces, yo coincido en que hay que controlarse y saber orientar esa dieta. Y gracias. Un segundo nada más, porque vamos a complementar el testimonio de Perla con el de Rafael, que él ya caminó ese tramo que señalaban hace un rato para llegar a la diabetes. Rafael es diabético y a usted le han sugerido sus médicos tratantes el uso de algunas sustancias como las que estamos hablando el día de hoy. Sí, yo soy diabético por operación de páncreas, y a mí me dijeron que la leche y los productos light de leche y yogures es el que debe de tomar por el peso, para que no suba de peso, pero no debo de tomar lo que es el azúcar light, toda esa sí no debo. Esa no debo de ponérmela comer. A ver, ¿tuvo una pancreatitis, tuvo un tumor en el páncreas o qué pasó? ¿Por qué lo operaron? Sí, me fueron piedras al páncreas y estuve 3 meses en el hospital. ¿En qué hospital? En La Raza. En La Raza estuve 3 meses. Ya los doctores ya no me daban vida, o sea, no sé por qué. En La Raza no le daban vida, qué barbaridad. En La Raza, ¿no? Pero gracias a Dios los doctores hicieron su trabajo y aquí estoy platicando mi caso. Bien, sí. Pero a ver, vamos a preguntarle a las compañeras del panel, ¿qué es esto de que sí podía tomar derivados lácteos, pero que fueran light? ¿Y por qué lo demás no? ¿Cómo es esta...? Realmente tiene que ver con el peso, ¿no? Sugirieron ahí para que no incrementara más el peso, porque realmente la leche es un producto que no es que venga reducido en carbohidratos, sino que viene reducido en grasas, ¿sí? Entonces yo creo que está en relación con eso. Yo quiero retomar un poquito aquí lo de que son los productos, sobre todo las bebidas, ¿no? Que son los principales productos que la mayoría conocemos y que fueron quizá los primeros o son los más importantes en nuestra alimentación ligera o light, que la quisiéramos llamar. Y son todos aquellos que van a estar con edulcorantes artificiales, que pueden ser naturales, ¿sí? O que pueden ser artificiales, ¿no? Entonces, dentro de estos alimentos o estos edulcorantes que decimos, hay algunos que efectivamente pueden tener consecuencias, pero tienen que ver con la cantidad que estamos consumiendo. Hoy por hoy sabemos que tenemos estudios, tenemos la aprobación en México, COFEPRIS, ¿sí? La FDA para Estados Unidos y la ENFA de la europea, la de alimentos, y nos marca alineamientos acerca de qué cantidades, cuáles son lo que es la ingesta diaria admitida, ¿sí? Entonces, estos productos que tenemos comercialmente hoy
se basan también en eso, que tienen esa cantidad que nosotros debemos de consumir. Ahora bien, tenemos que entender que todos nosotros como población, o sea, mexicana, tenemos una carga importante para lo que mencionaba la licenciada en el desarrollo de resistencia a la insulina y que tiene que ver con la cantidad, más que con el tipo de edulcorante, sino con la cantidad de alimentos. No hay alimentos sin calorías en realidad, aunque sean naturales. Todos los alimentos, incluyendo hasta las verduras, tienen un aporte calórico. Y lo que decía la doctora, todo exceso nos va a llevar a que tengamos un sobrepeso. Y de ahí es donde nacen, y yo creo que es el sobrepeso o la obesidad, es donde nace esta necesidad o esta falsa necesidad de buscar salidas alternativas antes de entender que realmente podríamos moderar nuestro consumo de todos los alimentos, ¿no? Podría yo preguntar, para mi información personal y del público, ¿qué es la resistencia a la insulina? Claro que sí, es un cambio metabólico que se da a nivel de nuestras células en poder reconocer. La insulina es una hormona que todos nosotros producimos a nivel de nuestro páncreas, que en este caso es si tenemos una alteración ya no se produce. La insulina es la llave que va a abrir la entrada de la glucosa. La glucosa no es inadecuada ni nos va a hacer daño, sino que es la gasolina de cada una de nuestras células para podernos mover. Doctora, la voy a interrumpir, vamos a ir a un corte, pero vamos a ver primero una cápsula sobre estos productos. Regresamos con usted. La palabra light es parte del nombre del producto. Por eso en el mercado podemos encontrar un pan light, una cerveza light, un huevo light, una leche light, una crema light, un yogur light, porque light no significa nada en nuestra legislación. Un producto light puede estar modificado en algunos componentes. Uno principal es la grasa. Podemos encontrar productos como los lácteos, como la leche, que es leche light porque ha sido modificada en grasa. Seguramente hemos visto refrescos o gelatinas que son sustituidos en azúcar. ¿Qué pasa ahí? Ahí se utilizan sustitutos de azúcar que tienen nombres raros como acesulfame-K, sacarina, ciclamato, aspartame, stevia, sucralosa. Esos nombres raros químicos son sustitutos de azúcar. ¿Qué significa? Que me dan sabor dulce, pero no me dan calorías. Y lo que debemos saber es que si tenemos un consumo adecuado de azúcar limitado, podríamos evitar el consumo de cualquier bebida light y tomar una bebida normal. Si yo tengo un consumo moderado de cualquier bebida azucarada, puedo elegir azúcar, miel, para endulzar sin necesidad de utilizar un sustituto de azúcar. En el mercado también encontramos, por ejemplo, productos que están modificados en calorías. Podemos encontrar una cerveza light. ¿Cuál es la razón de que una cerveza sea light? Es que tiene menos porcentaje de alcohol. Y hay que recordar que el alcohol da calorías y da calorías casi como la grasa. Hay pan de caja light. ¿Por qué un pan de cajas light? Solamente porque es más pequeño. Lo que me gustaría decir es, cuando nos enfrentemos en un producto light, primero hay que preguntarnos por qué razón es light. Y la clave es no generalizar. Los productos light o todos son buenos o todos son malos. Todo depende de mi circunstancia, de mi estado de salud y de la cantidad de alimento que yo consuma a lo largo del día. La clave es una dieta equilibrada que consuma vegetales, frutas, que se realice ejercicio físico y que cuide las cantidades de los alimentos. Sabemos, todo en exceso hace daño. Yo creo que son perjudiciales, tío, por lo mismo de los químicos que le echan. Y es más azúcar. Yo creo que los sustitutos son como de doble cara, la verdad, porque hay algunos sustitutos que no tienen tanta cantidad calórica, pero sí pueden llegar a tener otras sustancias como fenilalanina, que son perjudiciales. Entonces es leer bien las instrucciones, bueno, bien el contenido que trae, informarte bien de lo que es y tener una dieta sana. Bueno, por lo que sé, creo que son muy procesados, entonces pues yo no los consumiría. Bueno, hay personas que necesitan esos sustitutos, pero para las personas que no los necesitamos, creo que nos quitamos del buen placer del azúcar natural. En lo personal a mí no me gustan, yo prefiero el azúcar natural, la morena, pero en algunos casos pues en restaurantes que siempre encuentras como de ese tipo de azúcares. Pues diría que son más perjudiciales, ¿no? Porque pues no tienen las mismas propiedades que el azúcar. Pues beneficiosos si se usan en una correcta cantidad. Yo creo que el exceso debe de ser muy malo. Pues yo creo que algunos son beneficiosos y algunos perjudiciales. No, la verdad es que no, yo siento que son más que beneficios.
un beneficio para la salud, todo lo contrario. Yo pienso que son perjudiciales porque a fin de cuentas son azúcares. No son naturales, entonces al ser artificiales causan un daño en la salud bastante considerable. Todo te perjudica, pero si lo comes en exceso. Todo en exceso es malo y yo creo que la gente no lo sabe llevar. Son benéficos a mi parecer porque dan el mismo sabor y traen menos calorías y menos ingredientes que hagan subir de peso a las personas. Pues ahí ya nos dicen en los sondeos también lo que la gente piensa, si pueden o no tener alguna consecuencia los productos Light. Michelle, hoy que estamos hablando de esto, y también retomo unos comentarios aquí en las redes. Eréndira Carrillo dice que si producen cáncer, y Griselda Ramírez dice que ella a sus hijos se los da estos productos Light y bajos en grasa, porque cree que así puede evitarles enfermedades como el colesterol alto, la diabetes, la obesidad, pero también trata de que lleven una dieta sana. Y aquí retomar 2 puntos. Sí pueden provocar algún daño, y la otra cuestión, ¿a partir de qué edad los puedes empezar a consumir? Porque ella ya se los está dando a sus hijos. En cuanto a los estudios, cada vez está habiendo más estudios acerca de estos productos, y por ejemplo en el caso del aspartame sí se ha demostrado que son neurotóxicos a final de cuentas. Y hay personas que es muy vivencial. Yo personalmente, en algún momento, cuando llegué a consumir hace muchos años algún producto light, yo lo notaba en mí misma. O sea, de hecho, empezaba como a perder mi pulso y empezaba como a estar muy ansiosa. Y sí se han relacionado algunos síntomas con este tipo de ingredientes, sobre todo porque en el aspartame específicamente, ¿no? Sí. Y la fenilalanina. En cuanto a la dieta y darles este tipo de productos a niños, no es recomendable desde niños y en ninguna edad, pero sobre todo desde niños, darles este tipo de productos que, aparte de que están tan procesados y tan industrializados, empezarles a dar las señales de este tipo de dieta como algo adecuado. Creo que en la edad de infantil es el momento clave para enseñarles a nutrirse sanamente. Y hay muchos alimentos dulces por naturaleza que se les puede dar como colaciones también a los niños para que tengan alternativas saludables dulces sin necesariamente irse hacia productos light. Entonces yo creo que es importante aprender a nutrirnos nosotros con alimentos naturales, lo más hechos en casa posibles, y hay muchas alternativas, y transmitirles esto a nuestros hijos en lugar de hacerles creer que con productos light van a mantener su peso, y sobre todo con las mujeres, y que los va a mantener sobre todo saludables. Y en esta prevención de enfermedades. Esta es la pregunta de lo del cáncer, sí, la infertilidad y una... ¿Sí pueden provocar cáncer? Lo están preguntando mucho en las redes lo que sociales. pasa es que hay estudios, ¿no? Fue un estudio muy sonado, sobre todo con el aspartame, un estudio italiano, donde sí hace muchísimos años, donde relacionaba que en ratas, ¿sí?, cuando recibían cierta cantidad de este tipo de alimentos, tenían más tendencia a desarrollar cáncer. Otro de los edulcorantes también es el ciclamato, que había estado relacionado también en algunas especies no humanas en el desarrollo de cáncer de vejiga. En la actualidad no tenemos estudios, ¿sí?, o los pocos estudios que tenemos en humanos, o sea, a largo plazo que hemos seguido y que tienen que ver con el consumo de estos, han sido un poco, no han sido concluyentes en si sí causan o no causan daño, ¿sí?, o que sí te van a relacionar con el desarrollo de cáncer. Lo más cercano que hemos tenido, y bueno, de hecho hubo un consenso hace aproximadamente como 8 años, donde se estudiaron, ¿no? Se hizo un metaanálisis, que es un estudio de todos los estudios, ¿no?, de los de a favor y en contra del uso de estos alimentos. Y entonces se concluyó que no estaban relacionados, ¿sí?, con el desarrollo de estas enfermedades. Sin embargo, la mayoría de estos estudios no fueron hechos en nuestro país, ¿sí?, y la mayoría había una gran tendencia a relacionar con un incremento de la cintura. ¿Por qué tomó esto el incremento de la cintura? Porque volvemos al punto donde nos quedamos, la resistencia a la insulina, ¿no? Y entonces vemos que nuestra población mexicana, sí, tiene muchísima facilidad de desarrollar estas alteraciones metabólicas, y que además, o sea, bueno, nuestro consumo, ¿sí?, de estos productos, así como tener los primeros lugares en sobrepeso y obesidad, pues también somos uno de los principales países que bebemos bebidas edulcorantes o bebidas endulzadas con edulcorantes artificiales. Entonces sí hay que tomarlo en consideración. Nos hablan de cantidades, pero realmente cuando tú ves un producto no te dice, tengo la recomendación de una ingesta diaria admisible, ¿no? Generalmente lo hacemos en consulta a las personas que nos dedicamos al área de nutrición, de hablar por sobrecitos o hablar por cucharadas, que nos va a estar indicando cuál es la ingesta.
Pero volviendo a lo del tema de los que a veces no sabemos que tenemos, hay incluso medicamentos, sí, que para quitarles el mal sabor están endulzados con edulcorantes artificiales. O pastas de dientes también. O pastas dentales, sobre todo aquellas en los niños, ¿sí? Utilizan edulcorantes artificiales. Y muchísimos productos. Entonces, el problema es que aquí que no está arreglado, ¿no? Lo que hablábamos con la doctora, o sea, no está arreglado y no hay el conocimiento, no hay esta cultura de enseñarles, ¿no? Ni siquiera la cultura de enseñarles que todos los edulcorantes artificiales o los productos light de manera general no tienen una razón de ser, porque no deberíamos de estarnos preocupando si les hace daño en los niños o en qué edad dárselos. La verdad es que no hay necesidad, hay que enseñarles a beber agua, que eso es lo que nosotros tenemos. Otro consenso muy reciente es sobre la recomendación de la ingesta hídrica o de ingesta de agua. Y hoy, así como tenemos el plato del buen comer, tenemos la jarra del buen beber, ¿sí? Y en el primer lugar está el agua. Y en el sexto lugar tenemos a las bebidas endulzadas con edulcorantes nutritivos, que les llamamos a aquellos que generan glucosa en nuestro organismo, ¿sí? Y en el quinto o cuarto lugar, no estoy muy segura, están la de los edulcorantes artificiales. Entonces, no está indicado, no es cuestión cultural y hay que nosotros promover en lugar de estar pensando si nos hace daño, no nos hace daño, si depende de nuestra antecedente genético, nuestra carga genética. Tenemos que promover la educación en la salud, en la educación en la lectura, ¿no? De las etiquetas para estar más informados. Esto que ya en alguna ocasión tocamos también en otro programa, ¿qué tanto étnicamente, racialmente hay una predisposición genética, por ejemplo, a esta resistencia a la insulina, y qué tanto esto es lo que está, entre otros datos bien conocidos, haciendo que la población mexicana cada vez tenga un porcentaje mayor de hombres o mujeres con sobrepeso? Es muy importante, o sea, vemos, o sea, en números exactos, vemos que la población latina, en todos los estudios que hemos tenido, nacionales e extranjeros, nos dice que la población latina, incluso la que está viviendo en otros lugares del mundo, tiene esta predisposición genética, pero siempre, sí, lo que va a determinar que se presente o no estas alteraciones metabólicas va a ser lo que comemos. Entonces, si nosotros tenemos una ingesta calórica, ya sea por azúcares, ya sea por grasas, superior a la que nosotros estamos requiriendo, ¿sí? Vamos a desarrollar este sobrepeso y este sobrepeso va a generar una cantidad de sustancias tóxicas hacia el resto de las células que van a determinar el desarrollo de la resistencia a la insulina y de ahí que es la puerta de entrada a los estados prediabéticos o de diabetes y de otras alteraciones metabólicas como incremento de triglicéridos, incremento de colesterol. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? en las sugerencias. Sí, se vale que existan, pero como una etapa transitoria, desde mi punto de vista, como una alternativa temporal para ir eliminando este deseo a las cosas dulces, ¿no? Cuando estamos en un tratamiento para la pérdida de peso o la adquisición de buenos hábitos. Pero lo que decía, ¿no? La infancia es la etapa esencial donde algo que se llama resiliencia, ¿sí? Nos va a dar ese gusto o no gusto a las cosas dulces. Y esta justificación que tenemos siempre que tiene que ver con la parte emocional. Si lloras, cállate, te doy un dulce. Si va al pediatra que sale, te vacuno, pero te doy con un dulce. Entonces, desde etapas muy tempranas nosotros vamos haciendo que nuestros niños se vayan acostumbrando y vayan teniendo una gran necesidad por esta sustituto, esta parte oral. Yo quería comentar, yo creo, estoy en buena medida de acuerdo con estos comentarios, pero creo que también olvidamos algo. Como seres humanos, desde bebés, desde que está en el vientre de la madre, y hay varios estudios que lo han demostrado, tendemos al dulce. De los 4 sabores, bueno, ahora hay 5, que percibimos con nuestros sentidos, el dulce es el primero en el que el ser humano se centra. Y entonces, al nacer, bueno, ya tenemos esa tendencia naturalmente. Sin embargo, ¿por qué hace 30 años, y ustedes, habrá aquí quien todavía no llegó a esa edad, pero los que ya pasamos 30 años y fue nuestra niñez, recordemos que no tomábamos dulce, íbamos a fiestas infantiles y nos hacían nuestra agua de fruta y tenía azúcar, y los refrescos eran así como que día de fiesta nacional para tomar refresco. El problema ha sido en los últimos años y en un estudio que hemos realizado nosotros en los últimos 30 años es cuando ha habido ese cambio importante. ¿Quién nos ha llevado a tener más avidez, podríamos decir, doctor, por el sabor dulce? Naturalmente lo tenemos, pero todos estos productos, esta industrialización, el procesamiento, le han adicionado
hay muchos factores económicos, industriales, etcétera, que han llevado a que cada vez adicionen o agreguen o añadan más azúcar a productos, principalmente a las bebidas. Y eso ha llevado a las nuevas generaciones, se puede decir así, a los niños, a buscarlo con mayor avidez. Y entonces es ahí donde está el problema. Queremos orientarlos a que no lo tomen, pero tenemos otra parte que nos está promocionando, que nos está llevando y está entrando por nuestros sentidos, a veces lo que llaman los mercadólogos subliminalmente, es decir, ni cuenta nos damos. Y ahí está. Entonces es lo que se tiene que limitar, esa adición. Ha aumentado la incidencia de obesidad al mismo tiempo que el consumo de edulcorantes. Entonces, mucha gente lo relaciona. No es que los edulcorantes no nutritivos o artificiales causen obesidad, pero sí el consumo aumenta a la par. Y se dice que 9 de cada 10 consumidores o de cada 10 personas que compran cosas light, o para que podamos hablar en el mismo lenguaje, o con edulcorante. Entonces, ahora ya se ha visto, lo más nuevo es que se ha visto que la microbiota intestinal tiene mucha relación con la cantidad de edulcorantes que comemos y la captación de azúcar y la formación de grasas. Entonces, sí se ha visto ahora ya una gran relación entre nuestra flora intestinal. ¿Qué hacen los edulcorantes dentro de la flora intestinal? Como la fructosa, que es un edulcorante natural, pero lo que causa la fructosa es que mata unas bacterias buenas y proliferan más otras, entonces hace que la producción de grasa y la captación de grasa sea diferente y tendamos a tener más tendencia al sobrepeso y a la obesidad. Entonces sí van muy de la mano, pero no está demostrado que los productos light hagan subir de peso, pero está de la mano la cantidad de obesos que hay y la cantidad de productos que se consumen actualmente. A mí me gustaría ¿dónde está el contexto internacional? ¿Qué dice el mundo al respecto? Porque creo que es muy importante traer un poquito hacia dónde va el mundo, qué dicen todos los países a este respecto. El Codex Alimentarius es una institución donde todos los países del mundo, es una institución de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, de la Agencia para la Alimentación, es el lugar donde se debaten por todos los países y por todos los expertos la información que necesitamos tomar respecto a los alimentos. Ese es el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius tiene un panel de expertos de aproximadamente 100 gentes de todos los países que debaten con rigor y con mucha ciencia qué hay de información disponible, qué estudios están disponibles. Hoy lo que puedo comentar es que los edulcorantes que están permitidos en México y que están utilizados en México, en el contexto mundial, son seguros. Es decir, hoy han demostrado, todos los que vimos hace ratito que tenían nombres raros, incluyendo, algunos son artificiales, otros son naturales. La stevia es un edulcorante. ¿Qué es un edulcorante? Es el sustituto de un azúcar. Vamos a llamarle azúcares a los que conocemos como el azúcar normal, el que le ponemos al café, el azúcar blanca que utilizamos. Y edulcorantes no calóricos son aquellos que no van a proporcionar calorías, aunque van a endulzar. Dentro de los edulcorantes hay naturales, como la stevia, que proviene de una plantita, que se llama stevia la planta, y hay artificiales, como el acesulfame o los que ustedes quieran. Hay dos grandes grupos. Hoy han demostrado, en el contexto mundial, hoy, con la información que tenemos disponible, de todos los estudios que hacen todas las universidades en Londres, en Estados Unidos, en Canadá, hoy, que su consumo es seguro. Claro, todo el mundo lo ha dicho aquí, eso me encanta, es algo de tu público. Sí. Cualquier cosa en exceso, cualquiera, sí. Incluso el agua. Si nos tomamos un día 5 litros de agua, nada más porque sí, es posible que nos desbalanceemos metabólicamente, lo conocen mejor. Todo exceso es dañino, pero los edulcorantes hoy permitidos por COFEPRIS, publicados por COFEPRIS, que son utilizados, han demostrado en el contexto internacional ser seguros. Eso sí yo quisiera aclarar. Ojo, todo el tiempo ha estado todo el mundo diciendo aquí, cosa que coincido, moderación. Doctor, y también en las redes sociales nos están diciendo que nuestros especialistas nos dan esta información, pero ¿qué pasa con los pacientes diabéticos que si los pueden consumir? Y además nos dicen que es parte de lo que utilizan las nutriólogas cuando se va a una consulta para empezar a bajar de peso. Si quieren, con eso regresamos, pero vamos a ver un sondeo también porque salimos a preguntar más cosas sobre los productos light y esto fue lo que nos dijeron. Síganos escribiendo.
El refresco. ¿Refrescos? El refresco de cola. Refrescos. Refrescos. Refresco. Refrescos. Refrescos. Los refrescos. Los refrescos. Refresco y ¿qué sería? La leche. La leche. La leche. Y leches. La leche. Leches. 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 ¿El yogur? Yogur. Los yogurts. Yogur. Yogur. Los yogures. Jugos. Gelatina. Cafés. Embutidos. El pan. El cereal. La cerveza también. La mantequilla. Seguimos con ustedes en Diálogos en Confianza y le queremos decir que mañana es Diálogos en Confianza de Familia y el tema va a ser niños prematuros. Vamos a conocer cuáles pueden ser las complicaciones que tienen estos bebés por nacer unas semanas antes y sobre todo también vamos a hablar de estos mitos de que si nace a los 8 meses es mejor a que nazca a los 7 meses. Eso no es una realidad, pero vamos a ver cuáles son los tratamientos que se les deben dar y sobre todo qué implica para la familia tener un bebé prematuro. Mañana a las 9:30 de la mañana y ahora vamos a ver un resumen de lo que nos han dicho nuestras invitadas sobre los productos light. De manera general se consideran aquellos alimentos que en su aporte total de calorías en relación a un producto base van a estar reducidos en el 30% del contenido calórico, ya sea por una reducción de grasas o por una reducción o sustitución de azúcares. El término light es un término más bien comercial. Sí hay agua light, se denomina agua light a la que está baja en sodio. Está muy mal utilizado el término light. Light significa que esté bajo en carbohidratos, o sea, que quiten azúcar y que pongan edulcorantes no nutritivos, que bajen el sodio o que también esté bajo en grasa. Estamos usando un término que viene de otro idioma, que no es el nuestro, y en el sentido real, pues quiere decir diluido. Entonces, pues un producto diluido. En la norma lo dice muy claro, bajo en, reducido en, adicionado con. Las bebidas, ¿no? Que son los principales productos que la mayoría conocemos y que fueron quizá los primeros o son los más importantes en nuestra alimentación ligera o light. No hay alimentos sin calorías en realidad, aunque sean naturales. Todos los alimentos, incluyendo hasta las verduras, tienen un aporte calórico. La insulina es la llave que va a abrir la entrada de la glucosa. La glucosa no es inadecuada ni nos va a hacer daño, sino que es la gasolina de cada una de nuestras células para podernos mover. La clave para leer una etiqueta, el primer paso es leer el tamaño de la porción, porque en un producto podemos encontrar muchas porciones. Seguido podemos leer calorías, podemos leer grasas, proteínas, carbohidratos. Debemos elegir productos que tengan menos grasa saturada y también menos grasa trans. La grasa saturada tiene efectos adversos a la salud como incrementar el colesterol en sangre. Va a haber una grasa buena que se llama grasa monoinsaturada, por ejemplo las nueces, las almendras o los pistaches. Cuando leamos una etiqueta así será. Debemos elegir productos que tengan poca azúcar y por otro lado debemos elegir productos que tengan mucha fibra, que la van a ver como fibra dietética o fibra dietaria. Y otro factor que no viene en la información nutrimental es leer los ingredientes. El primer ingrediente es el que está en mayor proporción. Entonces la clave es mirar los ingredientes y de pronto si la tabla de ingredientes es muy grande, mejor no lo compramos. La clave sería entonces elegir productos que tengan menos químicos. No elijamos productos que tengan fosfatos, nitritos, por ejemplo, que además están acompañados de mucha sal, de mucho sodio. Hay que evitar la comida que está lista ya congelada para calentar en el microondas. Eso hay que evitar el consumo porque es rica en sales, es rica en grasa también, conservadores, en colorantes. Entonces esa es una alternativa, reducir cualquier alimento y la base es regresar a lo natural. Por ejemplo, colaciones. Vamos a comentar con algunas personas del público que en realidad no han tenido patología aparente, pero que siguen inquietas respecto a lo que se debe y no se debe hacer en ese sentido. Y ya preguntamos sobre diabetes, que creo que hay una cantidad importantísima de preguntas del público que no está en el estudio. Pero, Saray, ¿cuál es su preocupación respecto al tema que estamos tratando? Mi pregunta es acerca de estos productos para diabéticos que se supone que son light, ¿no? Hay chocolates para diabéticos, pan para diabéticos, hay sal incluso bajo en sodio y que se denomina como light. He entendido que lo light es una parte comercial, ¿quieres hablar ¿no? de la Es sociedad algo mexicana? mercadotécnico, pero es donde
podemos recurrir nosotros si hay alguna página o algún lugar de información donde nosotros podamos ver si esos productos que estamos consumiendo están avalados por alguna institución, ya sea internacional o nacional, y que esos productos no nos hagan daño. Es por un lado. Y por el otro lado es que ustedes, y se habla mucho de lo que son las porciones, ¿no? No hay que exagerar las porciones. Mi pregunta es, ¿qué es exagerar? Porque tal vez para mí un sobre de Splenda, un decir, es mucho. Para otras personas, 6 sobres de Splenda está bien, ¿no? En esa parte me gustaría que sí nos dieran esa información, porque es importante, ¿no? En este caso, COFEPRIS o el Instituto Nacional de la Nutrición, doctor Salvador Subirán, ¿tienen alguna página que sea específicamente dedicada a estos temas y que pueda consultar el público? Bueno, en el caso del instituto, perdón, Rocío, por favor, está la página del instituto y hay una sección, pueden entrar a la parte de la área de diabetes, pero también hay una sección de preguntas que en un momento dado, si no estuviera resuelto al entrar en estas áreas, pueden hacer la pregunta y será atendida con la gente especialista en este tema. De hecho, en el instituto, en el mes de noviembre pasado, fue inaugurado por nuestro señor presidente, el licenciado Peña Nieto, un área que es para el manejo integral del paciente diabético. Entonces, ellos están ahora poniendo toda esta información al acceso público y en un momento dado pueden hacer las preguntas directamente que serán contestadas, definitivamente. Sí, Perdón, el centro es el Centro de Atención Integral al Paciente Diabético y ahí se va a dar atención a pacientes que tienen diagnóstico de diabetes de 5 años para acá, que no tengan complicaciones, y es justamente para reducir las complicaciones de la diabetes, pero en forma de enseñarles a cómo controlar su glucosa, cómo cuidarse el pie para que no caigan en pie diabético, cómo cuidar los ojos para que no acaben con retinopatía diabética. Para eso es ese centro. En el caso de COFEPRIS, lo que ustedes pueden encontrar en nuestra página www.cofepris.gov.mx es el acuerdo mediante el cual se determina qué sustancias pueden ser utilizadas para la elaboración de alimentos. Todos los edulcorantes, todos los colorantes, los emulsificantes, en fin, todo lo que puede estar contenido en una etiqueta de cualquier alimento industrializado que ustedes lean, ahí podemos decir, ahí se especifica cuáles pueden estar y cuáles no pueden ser utilizados. Pero le voy a ceder la palabra a mi colega porque me parece que hay algunas asociaciones mexicanas de diabetes, ellos son los que particularmente en algunas recetas dicen recomendado por, probablemente ellos tienen más información, no sé si nos puedas ayudar. Acá la Federación Mexicana del Estudio de Diabetes sí tiene un portal para pacientes con diabetes donde vienen incluso cómo preparar los alimentos y cuáles son los alimentos permitidos que deben de consumir o aquellos alimentos que vienen sustituidos con algún edulcorante. Como ya decían, todos los edulcorantes sí están permitidos y son inocuos de alguna manera, ¿sí? Y para paciente diabético sí son una buena alternativa, ¿sí? Una de las cosas, que no hemos tomado en consideración es aquí que todos los edulcorantes no calóricos, ¿sí? Artificiales, tienen algo que se llama índice glicémico bajo. Sí, esto nos eleva de una forma más lenta la glucosa a nivel sanguíneo. Entonces, la mayoría de ellos nos van a presentar esta situación. Ahora, vuelvo a lo mismo, depende del consumo que tengan. Y que nos quede claro que una cosa son los edulcorantes, ya sean artificiales o demás, pero recordar que hay otros azúcares, por ejemplo, en el pan, ¿sí?, que son los almidones, que también se van a desdoblar en glucosa, ¿sí? Como son la fructosa que viene en las frutas, que también se va a desdoblar en glucosa, ¿sí? Y entonces a veces se nos olvida, ¿sí?, que, por ejemplo, ahorita comentaba en el pan sin azúcar. Bueno, realmente sigue teniendo glucosa y va a depender de la cantidad que tú estés consumiendo, porque al desdoblar se va a producir glucosa, ¿no? Claro que si tú consumes un pan que además de tener este almidón, si le estás agregando la leche, por ejemplo, que tiene la lactosa, que la lactosa es un azúcar y que también se va a desdoblar en glucosa, estás sumando, ¿sí?, la cantidad de glucosa que vas a consumir en un pan, no sé, en alguna comida, ¿no? Entonces, pero sí la federación. Hay otra federación, más importante, la asociación, no menos importante que la mexicana, pero la Asociación Americana de la Diabetes, igual tiene una área en español, un
link en español donde también vienen todos los edulcorantes que podemos utilizar, las cantidades y determinar lo que mencionaba, si es un sobre, si son 2 sobres. La realidad es que por sobres no está reglado ni permitido, ¿sí? Y nosotros sabemos, o sea, que por ejemplo en el caso del aspartame, 15 miligramos por kilogramo de peso es la ida, es la ingesta diaria admitible, ¿sí? Pero realmente en la práctica diaria estamos hablando que sería como 1 kilo de aspartame, ¿sí? Entonces realmente no logras consumir esa cantidad, ¿sí? De ese edulcorante. Muchas veces lo que hace la industria, ¿sí? Es hace sinergia de edulcorantes para permitir que esa ingesta no sobrepase la recomendada. Entonces, por ejemplo, el stevia que estamos actualmente consumiendo, sí que es un edulcorante natural, viene agregado con aspartame, ¿sí? Precisamente para limitar llegar a esta ida, a esta ingesta diaria admitible, y además para mitigar un poquito ese sabor metálico que la mayoría de los edulcorantes nos va a estar dejando en el paladar. Me voy a pasar a lo salado. Y hemos hablado de la sal light. Y yo quisiera que nos hicieran favor de informarnos a esto, porque hay otro tipo de pacientes que no necesariamente quieren o deben bajar de peso, entre comillas, pero que son recomendados, sobre todo pacientes con problemas cardiovasculares, que coman una dieta baja en sal. En el caso de mi familia eso sería casi el asesinato, porque somos salados y estamos salados en algunas cosas. Y cuando a mí me lo recomiendan, yo uso una sal de potasio, pero no es una sal light, simplemente no tiene sodio. ¿Qué nos pueden decir sobre esto que llaman sal light? Bueno, aquí tendríamos que tener un punto de vista también como médicos, como el doctor Lamoglia. Sabemos que el sodio precisamente va a actuar en este sistema cardiovascular, la famosa bomba de sodio que conocemos, y va a alterar la presión que tiene que hacer el corazón para bombear y cubrir todo nuestro organismo. A medida que aumenta la concentración de sal, va a hacer un mayor esfuerzo y va en algún momento dado a ocasionarnos los problemas y sobre todo a subirnos la presión, que es lo que conocemos como hipertensión arterial. Entonces, ahí es a estos pacientes donde se les recomienda y sugiere, bueno, en general a la población, que no consumamos un exceso de sal, pero muy particularmente ya cuando hablamos de una persona que tiene este tipo de problema. Algunas veces, inconscientemente, o el vecino, el amigo, dice, no tomes la sal, toma estos sustitutos de sal, o como decía el doctor, la sal baja en sodio, como el cloruro de potasio. Yo ahí me iría con precaución. Eso lo debe manejar a través de su médico tratante, porque lo que podemos ocasionar en estos casos es un desequilibrio electrolítico que en un momento va a ser más riesgoso o un riesgo mayor que estar consumiendo la sal como tal o el sodio como tal. Entonces sí puede ser una alternativa para este tipo de personas, pero siempre bajo la vigilancia médica. No es nada más que yo llego y en vez de comprar la sal normal, tome yo un sustituto de sal, por el problema que ya per se tiene esa persona. Cuando pasamos a ser un país dependiente de los Estados Unidos de Norteamérica en muchas cosas, sobre todo con el neocolonialismo cultural, para mí fue una sorpresa que existiera algo que se llamaba o se llama salsa catsup o ketchup, porque pues, hasta los 10, 11 años de edad en mi vida conocí ese producto. Claro que yo soy un hombre de finales de la tercera edad ya, pero no había. Entonces, ¿qué pasa con sustancias como el ketchup, que ahora son consumidas sobre todo por niños que acostumbran ir a comer con los papás, todos estos alimentos rápidos, que tienen exceso de edulcorantes o exceso de azúcares naturales y que además tienen probablemente exceso de sal? Y si a esto le agregamos, por ejemplo, productos que llegaron como supuestamente italianos, la pizza es un invento también que no es necesariamente comida de origen italiano, aunque se hizo allá primero. Y además de las harinas, tienen también estas salsas, una llamada salsa inglesa, otra, no sé cómo le llaman. Jugo sazonador. Sí. Este tipo de alimentos, ¿cómo está regulado? ¿Qué tan recomendables son? Y para quienes no solamente no debe ser recomendable, sino debería limitarse.
Bueno, aquí a reserva de que la doctora Rocío Alatorre nos dé la parte de regulación, yo considero que todos estos es un poco lo que llamamos, bueno, nos falta información a nivel de población. Todos estos productos no son como alimentos ni van a ser la base de nuestra dieta. Se utilizan en pequeñas cantidades para sazonar, para darle otro toque, otra percepción sensorial, porque la gente no comemos lo que debemos comer. Si ustedes se preguntan por qué comes pizzas, pues porque me gustan, simplemente. No estoy yo pensando si tiene sal, si tiene ketchup, si tiene esto, simplemente el sabor me gusta. Entonces, a veces nos excedemos en estar poniéndole todo este tipo de sazonadores o, como decía Norma, jugos sazonadores. Jugos, en fin, pero no son parte esencial de la dieta. Sí es importante que se utilicen en las concentraciones o como un toque, un pequeño, igual que las especias y igual que otro tipo de productos. El ketchup, que es muy interesante la observación, doctor, efectivamente hasta nosotros mismos consumimos y le ponemos el montón de ketchup. Lo que debemos saber es que contiene cantidad de sodio importante y ahí debemos limitar otra vez ese consumo. Y esto es en un día, o sea, que depende también que otras cosas, porque no nada más estoy tomando ketchup o no nada más estoy tomando leche, ¿no? Es la dieta. En realidad, el conjunto de alimentos que conforman nuestra dieta es lo que debemos cuidar y eso es lo que nos va a aportar entre comillas, la nutrición, los elementos, los componentes, los elementos inorgánicos que necesitamos para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Voy a hacer una pregunta que va a dar origen seguramente a una polémica. Pero muchos psiquiatras pensamos que la principal adicción en México es la adicción a los carbohidratos. Y esto hace que piensen que el principal narcotraficante en México sería, ya saben quién. Pero he escuchado a panelistas que cuando hemos mencionado adicción a carbohidratos, pues se les erizan los cabellos y dicen que eso no existe. ¿Qué nos podrían decir las especialistas a este respecto? Después del corte nos pueden contestar esto y muchas llamadas que tenemos también, síganos escribiendo. Pues seguimos con ustedes, hoy el tema Productos Light. Gracias por estarnos escribiendo, hay muchísimos comentarios en las redes sociales, llamadas también que vamos leyendo uno y uno. No se nos enojen, aquí va una llamadita, es una anónima, dice que es un producto diet. Sobre todo los productos para preparar aguas frescas que ya vienen azucaradas de todas estas marcas comerciales que seguramente usted y yo conocemos. Él nos dice qué tan perjudiciales pueden ser para la salud y espera que su llamada salga al aire con muchísimo gusto, claro que sí. Estas bebidas ya, estos sobrecitos con los polvos, ¿pueden tener alguna complicación, causar algún daño? Todos ellos usan sustitutos de azúcar como los que hemos venido platicando, pero creo que aquí lo importante a rescatar es que también estamos muy acostumbrados a tener soluciones cómodas en nuestra casa y usar este tipo de productos como primera opción. Cuando podemos preparar, por ejemplo, el agua simple, ¿no? Que hemos también platicado de lo importante que es inculcar, tomar agua natural, y a veces si a los niños no les gusta el sabor del agua natural, podemos, por ejemplo, poner rodajas de naranja, de pepino, de manzana, quizás unas hojitas de menta, hierbabuena, a reposar en el agua y con esto darle un ligero sabor que también sea agradable para los niños o para la familia en general, pero que sea 100% natural y no basarnos nada más en darles este tipo de bebidas que ya están muy endulzadas y que finalmente nada más van a querer algo más dulce después en bebidas, por ejemplo, ¿no? ¿Y un producto diet es lo mismo que un producto light? Pues básicamente están usando sustitutos de azúcar que sí van a contener sacarina, aspartame o alguno de esos otros productos que hemos estado platicando. Bueno, y ahora vamos a ver un sondeo para saber qué nos dijo la gente, si piensa que comer todo light es saludable. No, yo creo que no. Obviamente tiene que ver tu alimentación y no tanto lo light. No con todo light. Sinceramente yo tengo una dieta muy balanceada. O sea, podría decirse que soy un deportista de alto rendimiento, practico rugby. Y sí, mi dieta se basa en muchas comidas light, pero sí necesitamos como un tipo de grasitas de azúcares en nuestro cuerpo que son benéficas, ¿no? No todo es malo. No sé si sean rumores o no, pero he escuchado que es malo comer en exceso light. Yo creo que una dieta con todos los productos light no creo que sea buena, ya que pues necesitas diferentes tipos de calorías. Yo considero que se puede llevar una buena vida saludable con balanceando tus alimentos, pero no solamente utilizando productos light. Quizás en algunos casos sí es conveniente como cremas o cosas así.
No, no creo, porque necesitamos grasas, proteínas, carbohidratos para tener una vida saludable. Yo creo que te quita proteínas, entonces debería de ser como más tener una buena dieta en vez de los productos light. Yo creo que como todo en la vida tiene que haber un balance, ¿no? O sea, no exagerar, tampoco abusar de las cosas porque eso conlleva pues, a unas adicciones o a malpasarte. Yo creo que debe ser más balanceado. Hay productos que claro, como todo en exceso hace mucho daño, entonces los productos se tienen que moderar en ciertas cantidades, tomar productos light es bueno, pero también saber qué productos light tomar. No, creo que no, porque pues le faltaría nutrientes a la persona y pues no sería muy sano. Porque el cuerpo también necesita de grasas, de azúcares, de todo. O sea, de todo un poco. Es un mineral, sí. Sí, por definición. A ver, Carmen, nos estaba platicando algunas inquietudes que tiene respecto a lo que hemos estado hablando. Sí, como decía la nutrióloga, bueno, yo quería saber entonces qué diferencia había entre un producto, hablando precisamente del producto, por ejemplo, de Coca-Cola, que existe Coca-Cola, Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light y Coca-Cola Diet. Sí, bueno, específicamente los productos, probablemente ustedes me puedan apoyar ahí, porque sinceramente no sé, en cuestión de marcas, cuál sea el producto que lo contiene. ¿Ustedes sabrán? Es la mezcla de los, o sea, son nombres comerciales o clasificaciones comerciales y depende del tipo de mezclas. Un producto, en este caso una bebida, un refresco, no tiene un solo edulcorante. Normalmente manejan mezclas hasta que los expertos, los que hacen esta evaluación sensorial que se llama, que los están probando, igual que prueban un vino, hasta encontrar el punto de dulzor que creen que es el más, se hacen los estudios correspondientes y entonces ya por cuestiones de mercadotecnia, a unos les ponen diet, en otros ponen light, pero al final de cuentas lo que quieren significar es eso, que van a estar reducidos en el aporte energético que están proporcionando por una cantidad, un vaso de refresco X, pero mucho es más marketing comercial. Sí, es lo que pensaría. Tenemos aquí unas llamadas de Baja California, saludos a Baja California, y les preguntan a nuestras especialistas qué opinión tienen acerca de la sal vegetal. Bueno, aquí probablemente, y si son de allá de la península en California, Baja California, probablemente se refieran, ellos tienen le llaman espárrago vegetal, es se llama salicornia, es un vegetal que crece regado, se riega con agua de mar, tiene una resistencia muy alta a la sal. En lo cosechan, es decir, lo crecen, lo cultivan, lo cosechan, lo secan y después lo manejan, lo venden como un sazonador, una sal, y probablemente lo conoce como sal vegetal. No lo he visto yo en el mercado, en el DF todavía, lo usan mucho para exportación. También hay otros que son vegetales, algunos agaves, más que agaves, algunos magueyes también, que los utilizan molidos para darle sabor, y eso sí, en la cocina, son mucho para cocina gourmet que le llaman, no está al consumo normal, común de todos los días, pero sí se le conoce como sal vegetal. Por aquí comentábamos hace un momento también a qué se referían con eso, porque si se referían a los cubitos que son principalmente sal, lo importante son sazonadores que tienen verduras, como decía. Sí, es que hay una mezcla que es de puras verduras que se utiliza como sazonador vegetal. Sí, pero en realidad sí tienen sodio, o sea, y sodio, como decía la doctora, mineral, o sea, es un mineral, no es vegetal. Doctor, usted antes de irnos al corte también preguntaba esta cuestión que en las redes también lo preguntan y en las llamadas de la adicción a los carbohidratos, eso nos quedó ahí también. Sí, ya vi los movimientos negativos de cabeza de los participantes. No, pero bueno, yo creo que sí tiene que ver porque recordemos que la parte de la glucosa en el metabolismo no es algo in situ, sino que afecta a todo el organismo. Entonces la secreción de serotonina, que tiene que ver con la depresión, sí va a estar favorecida con los niveles de glucosa, ¿no? Claro que cuando se vuelven tóxicos y mantenidos, o sea, pasamos al otro lado. Entonces yo considero que sí hay una adicción desde el punto de vista paladar, sensorial, sí, y hasta emocional, ¿no? Entonces... ¿Y la liberación de endorfinas en esos casos? Pues también está favorecida, doctor. Esto de que nadie se puede comer una papita si no se come otra y otra y otra. Y bueno, algunas personas como yo
que se comen un chocolate y quieren comerse otro y después otro y otro. Pero, por ejemplo, dentro de esos alimentos siempre hay opciones y hay que buscar alternativas porque creo que es importante que estemos satisfechos también a nivel paladar, porque cuando estamos satisfechos es más fácil que podamos controlar este tipo de antojos. Y ya decíamos que el azúcar y la sal de manera natural nos van a provocar una cierta adicción, ¿no? O sea, como que esto ya viene implícito. Pero, por ejemplo, hablando de la miel o del azúcar, hay opciones como, por ejemplo, las pasitas, por ejemplo, que son naturales, que un puñito tener siempre a la mano es recomendable. Chocolate, que en lugar de que sea de leche, que tenga por lo menos 75, 80, se aguantan hasta el 90% de cacao y es tan amargo que créanme que no van a querer otro cuadrito más, ¿no? Y eso por lo menos neutraliza el paladar. Tener también frutos secos, probablemente nueces o semillas de girasol, que son alimentos que naturalmente nos dan este sabor dulce, que nos nutren, que nos dan minerales y que van a ayudar también bioquímicamente que estos antojos sean mucho más estables y más controlados. Entonces creo que también podemos empezar a voltear opciones naturales para saciar este tipo de antojos que naturalmente vamos a tener. En este caso, ¿cuál es el papel de COFEPRIS? Bueno, gracias por la pregunta, es muy importante. El 31 de octubre, nuestro presidente, el licenciado Peña Nieto, lanzó la Estrategia Nacional contra la Obesidad y el Sobrepeso. Y es muy importante porque no hay una única solución ni un único remedio para un problema como el que sería diabetes, obesidad, hipertensión. Como tampoco hay un único alimento malo o un único alimento causal o un único responsable de esta situación. Tenemos que ampliar nuestra aproximación hacia cómo vamos a atender esta problemática actualmente. Y esa estrategia tiene 3 pilares muy importantes y uno de ellos es en el cual participa COFEPRIS. Pero voy a decir las 3 grandes líneas de la estrategia. También es un documento que pueden consultar. Se lanzó el 31 de octubre, yo creo que es muy importante. Se está atendiendo con toda seriedad que estamos frente a un problema. Y la estrategia dice, 1, promovamos hábitos saludables. Regresemos a hacer ejercicio, comer saludablemente, tener más balanceada la dieta, en fin, todo aquello que nos hizo sedentarios que tenemos que remontar, porque también es muy importante que hagamos ejercicio. Entonces, esa es una parte de la estrategia. La siguiente es mejores capacitaciones, como esta clínica que mencionaban, para detectar oportunamente a las personas que están en hipertensión o en etapas incipientes de diabetes, para ayudarles a que no se agudice. Y el tercer pilar, que es el que le compete a COFEPRIS, es el relacionado con el etiquetado de los alimentos y la regulación publicitaria de los mismos. Aquí, en este tercer rubro, que es el que nos compete, toda la Secretaría y además muchas otras secretarías están involucradas en toda esta estrategia, pero en este rubro estamos ante cambios muy importantes sobre cómo vamos a ver el etiquetado de los alimentos prontamente. Vamos a ver ahora hicimos la mejor exploración nuevamente en el mundo hacia dónde se están moviendo el etiquetado de alimentos y encontramos que ahora vamos a dar una información que le va a permitir a todo el público, doctor, a todos los que nos están escuchando, tomar decisiones más informadas sobre un alimento. Ahí básicamente vamos a ver que vamos a declarar de una manera diferente como se está declarando actualmente. Entonces es un etiquetado nutrimental que va a proporcionar mucha más información, distingue a los alimentos, hace consideraciones especiales para las bebidas gaseosas, lo que se llaman los refrescos, para lo que van a ser chocolates y confitería, y para lo que al principio llamábamos que era botanas. A estos 3 los trata de una manera especial. Ahora vamos a decir que al resto de los alimentos, por las consideraciones que tienen que ver con grasa, como hemos hablado aquí, no solo con azúcares, y con aportes también de sodio, como hemos hablado con sal. Estos 3 alimentos se tratan de una manera diferenciada del resto. Estos 3 tendrán que declarar en una porción, imaginémonos hoy unas papitas, una botana, unos cacahuates, si hay porciones desde muy pequeñitas hasta muy grandes, tendrán que hacer declaraciones, si son familiares, por el contenido total del empaque. Es decir, si alguien se sienta a verle el televisor con un tamaño estándar, pues ya sabrá qué está comiéndose, ¿no? En fin, esa es una primera diferenciación, y la más importante que la estrategia es muy grande, ojalá pudiéramos en algún momento entrar más en detalle, pero vamos a ver todos un etiquetado que va a informar mejor al público. Pero la otra gran base aquí es que por reformas también al reglamento de la publicidad, en los horarios infantiles,
que están considerados de 2:30 de la tarde a 7 p.m. para un público infantil, no se permite la publicidad de este grupo particular de productos como una de las iniciativas más grandes, para que no queremos satanizar a ningún producto. En el mundo hemos visto que nadie que haya satanizado ha logrado remontar esto. Lo que tenemos que hacer es ayudarle al público, a los chiquitines y a sus mamás, a los papás, a tomar decisiones informadas. El papel de la COFEPRIS entonces en esta gran estrategia es llevar etiquetas mucho más claras, regular la publicidad en horarios específicos y ayudar a que al consumidor tome las mejores decisiones sobre qué debe comer y cuánto debe comer. Una pregunta específica, a pesar de que yo estoy en papel de yo-yo el día de hoy. Mi esposa tiene enfermedad celíaca, es una intolerancia al gluten y a la caseína, y conseguir un producto sin gluten en México es imposible, o casi. Hay productos importados y todo, y vienen con la nota clara, el logo clarísimo de sin gluten. Sin embargo, hay una serie de mezclas y no hay una regulación correcta para algunos alimentos que empiezan en México a ser calificados o clasificados como sin gluten. ¿Hay algo a este respecto? Claro que sí. La norma 086 a la que me referí en el principio, sí está diciéndonos cuándo puede declararse que algo es libre de gluten. La norma ya lo está considerando. Es decir, para que un alimento se ostente libre de gluten, tendrá que reunir con ciertos requisitos. Esa norma también hemos sido alertados de que es importante revisarla para que sea todavía mucho más claro y se fomente lo que es libre de gluten. Pero sí existe una regulación, doctor, y hoy afortunadamente estamos viendo que tanto en el mercado nacional, como productores, como en el internacional, ya hay claros stands donde podemos identificar las personas que tienen o tenemos cierta intolerancia al gluten, alimentos libres en gluten. Si hay una regulación, vamos a avanzar en ella. Muchas gracias. Bueno, están con nosotros dos jóvenes estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Francisco, ¿qué es lo que están estudiando ustedes y para qué? Porque es una disciplina que para mí, siendo egresado del Politécnico, me resulta novedosa. Pues sí, nosotros como ingenieros en alimentos nos enfocamos principalmente a conocer los diferentes efectos que tienen algunos ingredientes, principalmente en los alimentos, y conocer los efectos a largo plazo que pueden tener, por ejemplo, los edulcorantes que pueden llegar a ser cancerígenos en ciertas concentraciones. Nosotros nos vamos a enfocar a conocer eso. Hay algo que nos preguntaba alguien del público. ¿Hay algún estudio significativo sobre edulcorantes o productos considerados light que afecten la memoria? Porque era una de las preguntas que nos hacían. Sí. Realmente no sabría contestar eso, si existen sobre que afecten la memoria. Principalmente los estudios que se tienen son sobre si son cancerígenos o no, y bueno, los daños que pueden causar a nivel hígado y demás. Sí, pero ya estaba yo preocupado por los miembros de la Comisión Política de la Cámara de Diputados, que se les olvidan algunas cosas. ¿No estarán tomando aspartame o alguna cosa así? Se les olvida, se les había olvidado hasta que se había muerto el Nazario, y ya lo encontraron. Pero, ¿qué tanto en la actualidad están ustedes en contacto con el Instituto Nacional de la Nutrición, con instituciones que pueden tener una información adecuada a este respecto, o con el mismo COFEPRIS, como un lugar donde ustedes puedan generar sus prácticas profesionales? Sí, principalmente COFEPRIS es uno de los lugares donde podemos realizar prácticas profesionales, sí. Y bueno, es uno de los grandes organismos que nos permite conocer todo esto sobre etiquetado y sobre los contenidos y los peligros que existen en los alimentos de algunos ingredientes. Muy bien. Doctora, usted nos había dicho que tenían una reunión importantísima de la Organización Mundial de la Salud el día de hoy. Si usted tiene necesidad de retirarse, su aportación ha sido extraordinaria y yo creo que muy completa para todo el público. Con todo respeto se lo digo, pero encantados de que se quede con nosotros otro rato. Muchas gracias. Como usted dice, tenemos algunas obligaciones, pero no quiero despedirme sin decirles que los chicos de las universidades siempre son bienvenidos, realizan con nosotros prácticas sociales, están con nosotros, aprenden mucho, aprendemos muchos de ellos, nos enriquecemos. Yo creo que es la mejor manera en que las instituciones nos podemos fortalecer. Recordarles que nuestra página www.cofepris.gov.mx pueden hacernos llegar cualquier comentario que quieran, cualquier duda ciudadana.
Muchísimas gracias por la invitación y estamos siempre dispuestos. Muchas gracias. ¿Nos vamos a un corte o nos vamos a un A un corte, doctor. A un corte. Regresamos. Porque hubiera tocado la parte de la... En la edad de infantil es el momento clave para enseñarles a nutrirse sanamente. Tenemos que promover la educación en la salud, en la educación en la lectura, ¿no? De las etiquetas para estar más informados. Ha aumentado la incidencia de obesidad al mismo tiempo que el consumo de edulcorantes. Lo que causa la fructosa es que mata unas bacterias buenas y proliferan más otras, entonces hace que la producción de grasa y la captación de grasa sea diferente y tendamos a tener más tendencia al sobrepeso y a la obesidad. Los edulcorantes que están permitidos en México y que están utilizados en México en el contexto mundial son seguros. ¿Qué es un edulcorante? Es el sustituto de un azúcar. Y edulcorantes no calóricos son aquellos que no van a proporcionar calorías, aunque van a endulzar. Hay naturales como la stevia y hay artificiales como el acesulfame o los que ustedes quieran. Todos los edulcorantes no calóricos, ¿sí? Artificiales, tienen algo que se llama índice glicémico bajo. Sí, esto es, nos eleva de una forma más lenta la glucosa a nivel sanguíneo. Todos estos productos no son como alimentos ni van a ser la base de nuestra dieta. Si vas a consumir alimentos light, es importante recordar que los que tienen una reducción del contenido graso pueden ser útiles para diversificar la alimentación de quienes tienen que controlar la cantidad de estas sustancias en su dieta. Pero ten en cuenta que comiendo menos cantidad de algunos alimentos y cocinando de la manera adecuada, se consigue reducir la ingesta de grasas y azúcares. Recuerda que aunque un alimento se ostente como light, no siempre significa que su aporte calórico sea bajo, por lo que debes controlar su consumo, como es el caso de los chocolates y mermeladas, entre otros. ¿Nos iba a aclarar algo de los mitos acerca de algún edulcorante? Sí, mucha gente tiene la idea errónea que causan Alzheimer, esos son como mitos, no está comprobado. Lo que sí es que está muy relacionado, lo relacionaban mucho el aspartame con dolores de cabeza. En un estudio doble ciego que se hace, donde a unas personas les dan aspartame y a otras les dan un placebo, la incidencia de dolores de cabeza es el mismo. Entonces, eso demuestra que el aspartame no causa en sí los dolores de cabeza. Aunque hay gente más sensible que otras a estos productos, no es que causen dolores de cabeza per se, sino ya está demostrado, es la cantidad también y cómo estemos también la dieta habitual como está. También la primera causa de dolor de cabeza es la falta de hidratación. Entonces, si no tomas suficiente agua, pero eso sí te tomas 2 refrescos que contengan aspartame, pues a lo mejor vas a tener más dolor de cabeza que la persona que sí está tomando suficiente líquido. Entonces, solamente quería Muchas comentar gracias. eso. Ahora vamos probablemente a una parte de los alimentos de bajo contenido calórico que va a preocupar, a asustar y a bloquear a una gran parte del auditorio dentro y fuera del estudio, que es el tema de las grasas, porque ahí es donde a veces los mexicanos nos resistimos, pues porque estamos acostumbrados, para bien y para mal, a comerlas en exceso de muchas maneras, y las frituras forman parte importante de unos años para acá de alguna dieta del mexicano. Y doctor, si quiere, antes de que nos empiecen a decir nuestras especialistas, dice Yolanda Bravo que antes no existían los productos light y la gente no estaba tan gorda. Creo que la obesidad tiene que ver más con hábitos, ya no nos gusta movernos ni para cambiarle a la televisión. Así es. Y no sé si quiere retomar, doctora Naya. Bueno, lo que pasa, como decíamos, íbamos a platicar que dentro de esta modalidad de productos light tenemos los que son reducidos en grasas. Entonces, nosotros sabemos que dentro de los nutrimentos, los alimentos que consumimos son un conjunto de todos los nutrimentos de carbohidratos, de proteínas y de grasas, algunos con más cantidad que otros, ¿no? Y en este caso las grasas, sí, son las que tienen el mayor aporte en calorías. Sí, que son en pequeñas cantidades, pero nos van a dar mayor aporte en calorías. Como ya lo mencionaban, son esenciales en nuestra alimentación, porque de hecho tenemos vitaminas que no podemos absorber si nuestros alimentos no van acompañadas de alguna grasa. Ahora bien, dentro de la clasificación de grasas, nosotros tenemos grasas que pueden ser saturadas, ¿sí? Y grasas no saturadas, ¿sí? Las grasas saturadas en cuestión de salud actualmente están íntimamente relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Entonces, de ahí la importancia de reducir todos los productos, ¿sí?, en estas grasas.
A veces confundimos el colesterol con la grasa, aunque el colesterol es una prima hermana de las grasas, pues directamente digo, lo podemos reducir, sí, pero el aporte calórico ahí no nos está influyendo, sino realmente el papel fisiológico en nuestra parte cardiovascular. Entonces, dentro de los productos light, igual tenemos la leche light o semidescremada, descremada, y tenemos todos aquellos alimentos que han sido, o sea, que requieren en su preparación grasa y que han sido sustituidos por grasas que de repente leemos grasa vegetal, ¿sí? Y que dicen que tiene menor aporte en calorías. Y esto, pues bueno, si están de acuerdo conmigo, es bastante falso. Lo que hacen es reducir la cantidad que le están poniendo y utilizar grasas, sí, que van a ser parcialmente hidrogenadas y que al cabo del día son grasas vegetales efectivamente, pero que en nuestro organismo se van a comportar exactamente como una grasa saturada, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo recomendado? ¿Lo consumo o no lo consumo? ¿Lo recomiendo? ¿Sí? ¿O no lo recomiendo? Y aquí va a depender de individualizar cada caso, pero de manera general no está recomendada si nosotros ingiriéramos la cantidad adecuada de alimentos. El problema aquí es que desde pequeños acostumbramos que nuestros hijos ¿con qué se hidratan? ¿Con agua o con leche? Con leche, ¿sí? Y llegan a los 13, 18 años cuando la leche realmente ya no es un alimento indispensable y siguen consumiendo 2 litros de leche y orgullosamente las madres nos dicen, mi hijo llega y se bebe 2 litros de leche, ¿no? Y uno dice, Dios mío, o sea, no solamente está ahí el carbohidrato, sino está esta fuente tan importante. Y es cuando empezamos a hacer modificaciones, por ejemplo, en los adultos, ¿no? Decimos, ya tenemos la leche de los 40, los 50 y los 60, ya no sé cuántas modalidades, ¿no? Y cada una o adicionada o disminuida en sus grasas. De entrada no se les puede quitar todo, porque entonces la leche ya no tendría esta unificación líquida, no podría ser presentada. Así que lo único que hacen es cambiarle la cantidad, ¿sí? Y el tipo de grasa. En lugar de ser una grasa saturada, pues les agregan una grasa no saturada, ¿no? Pero al cabo de la suma de la cantidad que estamos consumiendo nos va a ir igual. Cuando les mencionaba de las grasas hidrogenadas, es bien importante porque estas grasas trans sí también están regladas. Y era lo que comentaba, qué lástima que se fue la doctora, porque realmente también dentro de nuestra norma tenemos cierta cantidad. Y cuando nosotros le damos una etiqueta donde viene reducido en grasas, tenemos que estar bien conscientes de que si estas fueron reducidas en grasas, en qué tipo de grasas, y que si no fueron adicionadas en grasas trans para prevenir la salud. De hecho, en las etiquetas, la COFEPRIS sí tiene una regulación al respecto, y cuando tiene que decir libre de grasas trans, hay un mínimo, una concentración mínima que se permite, porque hay semillas, hay oleaginosas o productos grasas que naturalmente pueden traer una cantidad pequeña de grasas trans. O sea, una grasa trans, esto es en nuestros aceites, cuando se hidrogenan, es un proceso industrial en el cual se tornan, al añadir una molécula de hidrógeno o de X moléculas de hidrógeno, se van a hacer de líquidas a sólidas. Y dependiendo del grado de hidrogenación, van a dar características diferentes, depende del uso industrial al que se le quiera dar. Y ahí es donde la industria maneja diferentes grados de hidrogenación, pero con el tiempo, los últimos 20 años, los estudios que se han hecho, sobre todo con la parte del sistema cardiovascular y todo, se demostró, eso sí está demostrado, que estas grasas trans, que no es más que la misma grasa, pero vista en el espejo, tiene una situación diferente en el espacio. Entonces, sí están ocasionando un problema de salud, de ahí que recientemente, lo puedo decir, en nuestro país se ha regulado el uso de estos. También es importante decir que la industria se ha preocupado por esto, o sea, cuando nace la hidrogenación y se logran estas grasas o estos sólidos, de aceites sólidos, podríamos decir, fue una revolución, pero nunca se pensó, porque no se tenía el suficiente conocimiento, ni se habían hecho los suficientes estudios, que estos compuestos que se formaban iban a hacer daño. En el momento que se tienen las pruebas suficientes para decirlo, empiezan a cambiarse los procesos en los cuales se obtienen las grasas con una menor cantidad de estos que se llaman ácidos grasos trans. Y eso es lo que la COFEPRIS, la legislación, regula efectivamente en los productos que están bien llevados y que están dentro de las normas. Estos tienden a ser cada vez menos y sí y ostentan la etiqueta libre de grasas trans. Nada más un segundo. Perdón, porque estamos sobre el tiempo. Yo quiero aprovechar, aunque no sea de productos industriales, doctora, ¿sí? Si podrían, para los mexicanos que nos escuchan, recomendar con qué tipo de aceites o grasas sería más saludable cocinar.
porque yo fui de los que cocinaron, bueno, en la casa cocinaban con manteca, después con aceite vegetal, nunca supe de qué, y de unos años para acá, bueno, hay posibilidades, sobre todo ahora que el sueldo mínimo subió tanto, de comprar aceite de oliva. Entonces, aunque no sean productos industriales, pues el aceite de oliva o el aceite de maíz o el aceite de el semillas de canola, el de aguacate. Bien, es que sí. es la composición de estos De aceites. semillas de uva. En realidad, el cocinar con manteca de cerdo, como sabemos, bueno, ni quien nos quite, no va a saber igual, ¿no? Pero lo importante otra vez, Es la cantidad. no dejen de tomarlo si tienen, es No, la cantidad y la frecuencia con la que lo vayan a consumir. No le va a pasar nada si en un día se toman algo hecho con manteca de cerdo, pero tárdese quizá un año. Bueno, no tanto, unos 6 meses en volverlo a consumir. Pero actualmente hay una mezcla de aceites los cuales se trata de que la composición, los aceites tienen diferente composición en cuanto al contenido de los aceites dispensables o indispensables que nuestro organismo necesita, o más saturados o menos saturados. Entonces, las combinaciones de estos son los que están ahora como más al alcance nuestro, de hecho. Y hay semillas como canola, que mencionaba por aquí Dora y las colegas, que efectivamente tiene un mayor contenido de ácidos indispensables, ácido linoleico, ácidos oleicos, que sí van a hacer más beneficio a la salud. Entonces, estos son los que más podrían estarse, eso sí, se utilizarían en pequeñas cantidades, no vamos a hacer las frituras, aunque en fritura, doctor, también han cambiado los procesos. No es lo mismo una fritura lenta en la que pone un poquito de aceite y ahí se tardan las horas de freír, aún lo que llaman freído profundo, lo cual tenemos ya un aceite a una temperatura, metes y sacas lo que vas a freír y la absorción de grasa en estos alimentos es mucho menor. Entonces también hay que ver esa parte. Y una parte muy importante en lo que usted decía, doctor, quizá en el común, en el diario que vamos en la calle y vemos, fíjense muy bien en dónde hagan esas frituras. El utilizar y reutilizar el mismo aceite en esos lugares, también se van formando compuestos que en un momento dado son dañinos a la salud. Entonces eso debe evitarse aún a nivel doméstico, una vez, 2 veces, pero después hay que desecharlo como debe desecharse este aceite, pero no reusarlo N veces. Y dentro de los productos light, también saber de grasa, de bajos en grasa, también ver que va escondida ya sea el azúcar o la sal, porque a veces también el yogurt, ¿no? Que dicen que es bajo en grasa, pero muchas veces viene muy cargado de azúcar. O luego las papas, bueno, en teorías que no son fritas, sino que son horneadas, pero vienen muy cargadas de sal. Entonces muchas veces nada más nos vamos con la lectura de que bajo en grasa, pero no nos damos cuenta que están o cargadas de mucho azúcar o cargadas de mucha sal, justamente para darnos esta sensación de placer, ¿no? Como que también en el paladar. Entonces nada más también hay que tener en cuenta que van a ser todos sus ingredientes juntos. Esto que comentaba va relacionado un poco con lo que comentaba la doctora Latorre, que desafortunadamente nos abandonó, le dio permiso el doctor Lamoglia, pero efectivamente, ustedes nos dicen, lean etiquetas, aquí las colegas también, y yo créanme, en algún momento también decía yo a mis alumnos y todo, lean las etiquetas, sí, las lees. ¿Y que no lo entiendes? Yo misma a veces no lo entiendo, díganle a alguien, ustedes no, son un público culto, un público conocedor, pero si nos salimos, no sé, a la esquina por ahí, le decimos algo y de aquí dice proteínas, ¿y qué son? No van a saber. Entonces, la idea ahora de COFEPRIS es hacer un etiquetado muy sencillo que permita al consumidor exactamente eso. Ya no tener que estar, sino que si tiene la palomita, si tiene tal colorcito en la etiqueta, eso quiere decir que ya alguien se preocupó porque este producto cumple con una serie de requisitos y lo puedo consumir con menor riesgo. Y recuerden, va a ser un producto, va a ser un algo que va a ser en el conjunto de la dieta. Cuidemos todo lo que comemos en el día y poco a poco cambiar los hábitos es algo de lo más difícil que podemos hacer. Pero si estamos informados y tenemos esa preocupación y nos orientan correctamente, poco a poco lo se logra y pueden cocinar sin sal. Sin sal, hablo cloruro de sodio, pueden sazonar con especies, pueden sazonar, hay muchas opciones alternativas y usar en lo menos. Aprovechando y brevemente, la sal de mar. No hemos dejado hablar a nuestra especialista. Pidiéndonos la sí, palabra. yo le quería decir al público
para que ellos sepan cuáles son las grasas trans. Son los productos que te comes y te dejan mantecoso el paladar, porque justamente así se sienten. Son no sé, hay muchas galletas que están adicionadas o elaboradas con este tipo de grasas, pan dulce también. Entonces es el que te comes y tú sientes el paladar como mantecoso. Esas son justamente las grasas trans. Esas son las que no son buenas. Exacto, las que no son buenas, porque siempre oímos grasas trans, ¿y cómo vamos a saber nosotros cuáles son las grasas trans? Pero así se sienten los productos, cuáles son, porque así dejan el paladar. Y aprovechando, porque ya se nos va a acabar el tiempo, preguntan que está en boga la sal de mar, que si esta sí la pueden utilizar sin ningún problema. Pues volvemos al punto clave, ¿no? No hay alimentos ni buenos ni malos, sean light o no sean light, tengan grasas trans o no. Hay cantidades adecuadas. Sí, y entonces cuando nosotros abusamos de la cantidad, no importa el origen, ¿de acuerdo? Va a depender de la cantidad, sigue siendo un mineral, sigue siendo sodio, va a seguir teniendo el mismo efecto, ¿sí? Que va a tener, obviamente la capacidad de salar el alimento es mayor en la sal marina que en la que no lo es, ¿sí? Pero básicamente va a depender de la cantidad que día a día usemos, ¿no? Como es el aceite, como es el azúcar, o sea, de los productos industrializados, aunque no son light, o sea, vienen adicionados con todos estos sustitutos de alimentación. Hay quienes, como yo repito el yo, a mí me gusta comer, por ejemplo, sardinas que vienen enlatadas. Y como son productos que no se producen necesariamente en el país, muchos vienen de España o de Portugal, en este caso, ¿qué tanto se puede regular sobre estos productos de la misma manera que se va a hacer sobre los nacionales? Bueno, ahí en regulación está la parte internacional y la parte nacional. De hecho, también se regulan. Y en nuestro país existen, doctor, esos productos también. Que nos guste a veces comprar lo que viene de otros lados. Es bueno porque tenemos una mayor diversidad de sabores, la percepción. Pero tienen que cumplir con una serie de regulaciones en nuestro país. Al país que nosotros exportemos como México, nos van a exigir. Igual México exige que los productos que van a entrar también cumplan con una serie de regulaciones. Y aquí, a reserva de que después lo podamos comentar o ampliar, nos estamos olvidando de un factor importante en todo esto, que es el factor costo. Entonces, ahí también nos puede ayudar. Bueno, pero repito, lo del salario mínimo, mire usted las caras de satisfacción de todo el mundo con lo que están ganando el día de hoy, ¿verdad? Y los costos que se han abatido, la luz, la gasolina. Todo está más bajo. Todos nos vamos a ir ahorita a comer algo porque se me despertó y a ustedes el apetito, supongo, pero vamos yéndonos con la idea de que aprendimos mucho de estas maravillosas mujeres que, conmemorando también el Día Mundial de la Salud, el Día de la Mujer, es que me acuerdo, de la mujer saludable, nos enseñaron el día de hoy lo que son las mujeres mexicanas, a quienes abrazamos con todo afecto y respeto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.